Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 8 de enero del año 2025, miércoles después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Hermanos, en estos versos que el evangelista Juan en esta carta nos pone, en esta primera carta, parece un trabalenguas. Pero sin embargo podemos resumirlo en algo muy sencillo. Si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo básico. Tenernos el respeto, el cariño, el saber que nuestro hermano, a pesar de los defectos o virtudes que tenga, es nuestro hermano. Porque nosotros también tenemos defectos y virtudes, que también el hermano va a ver, que también el hermano nos va a señalar. Pero ese temor de señalarlo, ese temor de decir, no voy a querer al hermano porque tiene tal o cual observación, porque tiene tal o cual defecto, o porque él me observa constantemente mis defectos. En ese sentido, la misma lectura que acabamos de hacer hoy nos da la respuesta. En el amor no hay temor. Si el hermano nos reprocha, si el hermano nos observa, o si el hermano nos dice tal o cual cosa, es porque nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo. Es porque nosotros debemos purificarnos. Es porque nosotros debemos también trabajar en nosotros. A lo mejor le observamos cosas a ellos, y Él nos observa cosas a nosotros. Pero también cuando el amor está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, también debemos de ser capaces de observarnos a nosotros, de ver que la perfección permanece y es una constante búsqueda en la que estamos. Por eso, hermanos, en el temor está el castigo. En el temor excluimos el amor. Por eso, cuando amamos con verdadero amor, amamos con el amor que Dios nos está dando. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente.
Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Hermanos, ¿qué es lo que leemos aquí? Primeramente, después de haber hecho la multiplicación de los panes, Jesús se retira a orar. Se retira él solo a platicar con el Padre, a repostar sus fuerzas, a tener ese momento de calma. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos sobre la barca estaban luchando contra el viento, estaban luchando contra las aguas del lago, mientras que Jesús, que permanecía calmado, fruto de la oración, caminaba hacia ellos. Y lo primero que les dice al encontrarse es: «Ánimo, no teman, soy yo». Excluye el temor. El temor lo quita porque Él está en el amor del Padre. Él está en la comunión del Padre en ese momento. Por eso les dice: no teman. Y cuando Él sube a la barca, ellos aún están temerosos. Ellos aún no entienden qué es lo que está sucediendo. Ellos creen estar viendo un fantasma. Hermanos, Cristo se nos puede aparecer de esa manera. De una manera inesperada. De una manera en que no entendamos por qué lo estamos contemplando de esa manera. ¿Por qué lo estamos viendo así? Por eso tenemos que tener siempre nuestro corazón, nuestro pensamiento puesto en el amor del Padre, puesto en el amor de Dios, para poder sentirnos tranquilos, para poder que cuando llegue Jesús no nos encuentre con la mente embotada, no nos encuentre temerosos de lo que estamos viendo, sino al contrario, nos encuentre con aquella paz que podamos recibirlo a Él y poder entonces sí decir: ánimo, entra en mi barca, ánimo, caminemos hacia la paz. Hermanos, Dios los bendiga.